catalizadores nada más. ¿Qué significa ello? Eso, que facilitan reacciones que van a ocurrir, que son factibles, que son posibles de realizar. ¿Ok? Reacciones biológicas que no permiten las leyes de la termodinámica, las enzimas no pueden realizar. Está bien, no es un milagro tipo, eh, sería bueno que la célula haga esto, sería bueno que una enzima haga esto. No. Solamente si una reacción biológica es posible, ahí actúa la enzima. ¿Está bien? Esa reacción, como les digo, es acelerada. Esa es la función. ¿Y por qué? Porque esa velocidad determinada se necesita para mantener la vida. Y prácticamente todas estas reacciones químicas son catalizadas por enzimas. Vamos a ir conociendo este año, pero muchísimas enzimas diferentes. Todos los procesos moleculares que vamos a ir conociendo están básicamente ligados a enzimas. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí están las pequeñas propiedades de vuelta. Ellos hacen, o sea, las enzimas, ellas hacen posibles estas reacciones a una velocidad mayor, aceleran, ¿sí? Y como dice aquí, sin consumirse. De vuelta, recuerden ese concepto, una enzima se une al sustrato, le modifica, se une de forma transitoria, le modifica, libera el producto y nuevamente está disponible para unirse de vuelta al sustrato. ¿Está bien? Bueno, las enzimas, disculpen, están formadas por enzimas, por aminoácidos, ¿sí? Las enzimas están formadas por aminoácidos, es decir, son proteínas, el 99,9% de ellas. Y tienen lo que se llama una especificidad de vuelta. ¿Qué significa eso? Actúan sobre un sustrato específico y determinado. ¿Se acuerdan que mencionábamos el ejemplo de la lactosa, por ejemplo? Al consumir la leche, la enzima que digiere la lactosa se llama de lactasa. Esa enzima específica para digerir a la leche, mejor dicho, al azúcar de la leche, ¿sí? Apenas a la lactosa, es específica solamente para la lactosa. No sirve para digerir el almidón, por ejemplo. ¿Está bien? No sirve para digerir otras proteínas, ni para digerir el colágeno, por ejemplo. No, es específica a su sustrato. Es como si fuese, ¿sí?, una llave y una cerradura. Saben que una llave encaja específicamente por esa única cerradura, ¿sí? Si yo tomo otra llave, ya tiene otro formato, otras líneas, y no va a encajar, o si encaja no va a abrir a esta otra cerradura. ¿Está bien? Entonces, una enzima tiene una especificidad por el sustrato como si fuese una llave por una cerradura. ¿Ok? Una llave por una cerradura. Ese es el formato básicamente. Muy bien. Y fíjense, además de tener esta especificidad por el sustrato, también va a tener una especificidad por la reacción, por el tipo de reacción, ¿sí? Es decir, para cada una de las reacciones biológicas que vamos a ir conociendo, tipo el hidrolizar la lactosa, el polimerizar el citoesqueleto, cada una de estas reacciones biológicas tiene una enzima específica para el sustrato y específica para la reacción. ¿Sí? Fíjense la imagen que estamos viendo aquí. Tenemos un esquemita de una enzima de color amarillo que tiene una forma, ¿sí? De hecho, la enzima, al ser una proteína con estructura terciaria, cuaternaria,
tiene una forma tridimensional muy específica. Y es ese formato tridimensional el que interactúa con el sustrato. Y aquí ven un sustrato de color verde, otro de color rosa más o menos y otro de color lila. ¿Sí? Y fíjense, solamente la forma específica del sustrato interacciona con esa región específica de la enzima. Esa región de la enzima que se une al sustrato y cataliza la reacción biológica es lo que llamamos de el sitio activo de la enzima. ¿Está bien? Este es el sitio activo. Es la parte específica de la enzima que hace esa función, básicamente. ¿Sí? Y fíjense, ¿cómo actúa una enzima? Se une a los sustratos transitoriamente, como dice acá, enzima más sustrato, forma el complejo enzima-sustrato, que es transitorio, de vuelta, modifica al sustrato y libera un producto. ¿Sí? Fíjense ahí cómo está modificado ya el producto. En un principio, esta pieza de color lila estaba unida a la pieza de color rosa. Y gracias a la enzima se modifica y la pieza de color rosa se une a la de color verde y se libera la de color lila. ¿Está bien? Entonces es así como trabajan. Aquí tenemos de vuelta ya una imagen que quiere demostrar el formato que les había comentado de la llave y la cerradura. Entonces, como justamente esta enzima, la enzima 1, por ejemplo, se une al sustrato, reconoce a su sustrato específico por la configuración tridimensional, la reconoce a su sustrato específico, forma el complejo enzima-sustrato, que es una unión transitoria, y fíjense, en este caso, modifica el sustrato para liberar un producto. ¿Qué hizo aquí básicamente? Es como que rompió, quebró el sustrato en 3 piezas diferentes y libera el producto. Después de eso, la enzima vuelve a estar disponible. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan lo que decía nuestro slide en una de las primeras partecitas? ¿Sí? Sin verse alterada en el proceso global. ¿Qué significa eso? Bueno, que al final, cuando se libera el producto, la enzima vuelve a su condición original y entonces puede volver a actuar. ¿Sí? Está disponible de vuelta. Lo mismo aquí con la enzima 2, por ejemplo. Se une al substrato de forma específica, ¿sí? Y le desdobla en otros productos. ¿Está bien? Aquí tenemos el mismo ejemplo básicamente. El mismo ejemplo. ¿Sí? Enzima y sustrato. Se nota muy bien aquí de vuelta cómo es capaz de reconocerle debido a la tridimensionalidad, como si fuese una llave y una cerradura. Se unen transitoriamente en el complejo enzima-sustrato. Primero hay una etapa de fijación, donde se unen, y luego una etapa de transformación, donde modifica al sustrato y lo convierte en el producto. Libera el producto y puede volver a actuar la enzima. ¿Sí? Estas enzimas ocurren estas reacciones ocurren a una velocidad súper acelerada, súper rápida. ¿Sí? Vamos a ir viendo, cuando hablemos de los procesos moleculares específicos, vamos a ir viendo cómo es mucho más rápido, ¿verdad? Muy bien. ¿Se acuerdan que les dije que un catalizador básicamente actuaba disminuyendo la energía de activación? ¿Qué es lo que significaba eso en cristiano? Eran reacciones que tienden a ocurrir de forma espontánea una vez que acumulan cierta energía del medio. ¿Sí? La reacción, una vez que acumula esa energía del medio, eso va a ocurrir de forma espontánea.
El catalizador lo que hace es, fíjense, el nivel de energía disminuye. ¿Está bien? Entonces, al disminuir ese nivel de energía, puede ocurrir más rápido. Es menor la cantidad de energía que se tiene que acumular y la velocidad de la reacción aumenta. ¿Sí? El producto es el mismo, los sustratos son el mismo en las reacciones, pero la energía que se necesita es mucho menor y puede ocurrir más rápido entonces. ¿Está bien? Bueno, las enzimas tienen varias propiedades. ¿Sí? La más importante de ellas es esa especificidad que estábamos mencionando. ¿Sí? Es la especificidad. Una enzima se va a unir solamente a su sustrato y exclusivamente a su sustrato. Es como un ser sumamente fiel como el perro, el cachorro, por ejemplo, ¿verdad? Tipo, tu cachorro, si vos le llamás y le llama a un sujeto extraño, se va a ir contigo. Solamente contigo, ¿verdad? Igual que una persona muy enamorada también, ¿verdad? Cuando está muy enamorado, uno solamente tiene ojos para esa persona, ¿verdad? Para ninguna otra persona. Entonces, asimismo, una enzima solamente para su sustrato. Y así como si fuese una persona muy fiel, digamos. Muy bien. Tiene otras propiedades, ¿sí? Como es el funcionamiento en condiciones biológicas. ¿Qué significa esto? Solamente en las condiciones determinadas la enzima es capaz de funcionar. ¿Ok? Es decir, en un medio líquido, con agua, con una temperatura determinada, con una concentración de iones determinados, solamente en esas condiciones la enzima va a funcionar. ¿Sí? Básicamente eso. Tiene también una eficacia. Vamos a ver que hay enzimas que son más eficaces que otras. ¿Sí? Hay por eso reacciones biológicas de vuelta que pueden ocurrir a una velocidad mayor que otras. ¿Está bien? Bueno, ahí veo un mensaje de Daniel que me dice que no aparece el slide. Probablemente, Daniel, tengas que hacer clic en alguna pantalla que te aparece ahí, un doble clic, porque está transmitiendo el slide. Entonces, investigala ahí un poquitito nada más. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Las enzimas tienen un nombre específico, ¿sí? Les voy a decir cuál es el secreto. Todas terminan en el sufijo asa. ¿Sí? Todas ellas terminan en el sufijo asa. Si una enzima va a romper proteínas, por ejemplo, se llama de una proteasa. ¿Sí? Si una enzima destruye el almidón, por ejemplo, o hidroliza el almidón, se va a llamar de amilasa. ¿Sí? Se pueden llamar de acuerdo a la reacción, de acuerdo al sustrato o de acuerdo al origen que tiene. ¿Sí? Muchísimas enzimas vamos a ir conociendo. Esta es la nomenclatura antigua en realidad, pero aún es bastante utilizada. De hecho, la inmensa mayoría de los libros de biología celular y molecular para universitarios, ¿sí? Para universitarios tienen esta nomenclatura. ¿Ok? Ya a un nivel más avanzado de estudios, por ejemplo, nivel doctorado, maestría en biología molecular, ellos tienen otro tipo de nomenclatura. Una nomenclatura en la que una comisión de la Unión Internacional de Biología Celular y Molecular, ¿sí? Clasificó a las enzimas, ¿sí? Y ellos le dan un código numérico.
¿sí? Un código numérico y una nomenclatura de acuerdo a la reacción que ocurre. Esta nomenclatura se usa también, sobre todo cuando hablamos en procesos del metabolismo celular. Por ejemplo, el año que viene, ¿sí? Cuando lleven bioquímica y hablen del metabolismo de los lípidos o del metabolismo de los carbohidratos a mayor detalle, ¿eh? A muy alto nivel de detalle, ahí van a ver que se utiliza muchísimo esta nomenclatura. ¿Está bien? De acuerdo a la reacción, ¿eh? Lo que vendría a ser básicamente el sustrato, ¿sí? Y el cosustrato se llama el sustrato y el tipo de reacción que cataliza. Por ejemplo, aquí el sustrato es el etanol, ¿sí? Y la reacción que cataliza es la oxidorreducción, ¿sí? Esta enzima, la etanol NAT oxidorreductasa, es una enzima que se encuentra en el hígado, por ejemplo, y es la responsable de metabolizar el alcohol que consumimos o que algunos consumen, ¿verdad? O todos consumimos de alguna forma, básicamente. El alcohol que se consume, ya sea en forma de vino, cerveza o lo que sea, ¿sí? Entonces van a ir viendo que depende del contexto, a veces se utiliza esta nomenclatura, donde se ve el sustrato y el tipo de reacción, y a veces se utiliza esta otra nomenclatura. En las clases de biología, lo más probable es que hablemos de esta nomenclatura antigua. Ya el año que viene en bioquímica, la mayor parte probablemente va a ser con la nomenclatura actual, ¿verdad? De la comisión de enzimas. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Básicamente esto van a ver. Existen 6 familias diferentes. Las oxidorreductasas, las transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas, ligasas, ¿sí? Son enzimas que tienen una función específica, eso vamos a discutir más adelante, ¿sí? No se vayan a preocupar, no se vayan a preocupar. Bueno, ¿alguna duda, chicos, hasta ahora? ¿No? Bueno, pequeño resumen de lo que hablamos hoy, puntos clave. Bueno, en la primera parte lo que ustedes tienen que recordar es cuáles son las características de un aminoácido. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de un aminoácido? Es interesante que vayan aprendiendo los nombres de los aminoácidos, eso va a pasar nomás luego de tanto repetir, van a ver lo mismo los esenciales y no esenciales. Al principio parece difícil, pero después es como la tabla de multiplicar, todos sabemos de memoria. ¿Sí? Al principio es difícil, pero después todos sabemos. Es importante que recuerden estas definiciones de la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿sí? Sobre todo. Y luego, cuando hablamos de las enzimas, las propiedades más importantes que mencionamos, como la especificidad y la definición. ¿Qué es una enzima? ¿Para qué sirve? ¿Está bien? Eso es lo importante. Eso es lo importante. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Si alguien tiene una duda, vamos, levantamos la mano con el sticker. Estoy leyendo también que, a ver, Fernanda me comentó, ok, voy a transmitir tu inquietud, Fernanda, sin problema, voy a transmitir tu inquietud, voy a conversar con la gente de informática y vamos a ver qué respuesta me da, ¿sí? Vamos a ir viendo. Si esto no mejora realmente, a mí también me gustaría cambiar, pero vamos a ver qué ocurre, ¿verdad? Si es que mejora, me gustaría seguir también, vamos a ver. Hoy a la tarde sí vamos a tener un cuestionario. Voy a aclarar, hoy a la tarde no vamos a tener video aula. ¿Está bien? A menos que me digan en la sala de chat, profe, necesitamos hablar contigo porque esto no se entiende. Bueno, abrimos también el chat. Pero hoy a la tarde no. En teoría vamos a trabajar por la sala de chat. ¿Está bien? Gustavo me pide más tiempo. ¿Cuánto necesitan realmente? Ayer lo ideal es que sea en el horario de ustedes, tipo de 1 a 4:15. Entonces, después de hacer eso, ya se desligan, hacen otras cosas. Porque si yo le coloco hasta las 7 de la tarde, las 8 de la noche,
van a dejarse estar realmente y no van a aprovechar su propio tiempo. ¿Era difícil el cuestionario ayer? Tengo una pregunta, a ver. No, para nada, profesor. Yo creo que el tema es del tiempo, no, no creo que sea por el cuestionario, sino por lo que costó ingresar. No sé, estoy hablando por mí. Yo, yo no Mm, encuentro que sea necesario más tiempo, sino que fue el tiempo de accesar. En mi caso, mm. no sé qué habla Gustavo, pero por lo menos yo eso es lo que sentí, que era mucho tiempo